Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Ahí viene la megabancada. Morena advirtió que buscará formalizar su relación con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde para registrar a todas y todos sus legisladores como una sola bancada y buscar así tener el control de la presidencia de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política. El PAN ya dijo que eso es ilegal. Veremos qué dicen las y los panelistas de la noche. Y el Tren Maya nuevamente cambió de ruta y ya no pasará por el centro de Campeche. Tras 2 años de resistencia por parte de 300 familias que iban a ser desalojadas, Fonatur ayer informó que sale más barato que el tren pase por la periferia de la ciudad. ¿El impulso al turismo que había planteado el presidente López Obrador con la ruta original se perderá? Y en temas que estrujan el corazón, integrantes de un colectivo de madres buscadoras alertaron que la Fiscalía General de la República solo reconoce 67 de los 500 kilos de restos óseos calcinados que supuestamente se han recuperado en La Bartolina, el mayor centro de exterminio localizado hasta ahora en el país. ¿Qué deberían hacer las autoridades locales y federales para resguardar a las buscadoras y sus hallazgos? Veremos qué opina la mesa. Estos son los temas que debatiremos esta noche. No te vayas, ya empieza Punto y Contrapunto. El próximo domingo 29 se instalará la 65 legislatura y ayer las y los legisladores de Morena iniciaron su reunión plenaria para definir la agenda legislativa que impulsarán en el nuevo periodo de sesiones. Pero el coordinador de la bancada morenista dio la nota al revelar que se plantean hacer una megabancada. Así es, Morena planea formalizar su coalición con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde para registrarse como una sola bancada. Veamos en contexto. Morena y el PAN, el principal partido de oposición, iniciaron la disputa por el liderazgo de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política en la 65 legislatura. El líder de la bancada de Morena, Ignacio Mier, informó que para conseguir estas posiciones, su partido analiza registrarse como una sola bancada con el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Durante el inicio de su reunión plenaria para definir agenda legislativa, Mier dijo que la ley les da la opción de registrar a la coalición legislativa como un solo grupo parlamentario y que analizan esta posibilidad, aunque no aclaró a qué ley se refería. Al sumar los 37 diputados del PT y los 43 del Verde, el grupo parlamentario encabezado por Morena tendría 278 curules, suficiente, según Mier, para presidir tanto la mesa directiva como la Junta de Coordinación Política. De lograrlo, Morena impulsará a Sergio Gutiérrez Luna para presidir la mesa directiva, pero el PAN, que propuso a Santiago Krill para la misma posición, ha dicho que esto es imposible. El coordinador de la bancada, Jorge Romero Herrera, dijo que la ley señala que sin mayoría absoluta no es posible presidir la Junta de Coordinación Política durante los 3 años del periodo y que el cargo se tiene que rotar cada año. Según la ley orgánica del Congreso, para tener la presidencia de la Cámara de Diputados es necesario contar con 2/3 partes de los votos, es decir, 334. La alianza opositora que integran PAN, PRI y PRD tampoco tiene 334 votos en conjunto. Los 3 partidos suman 199 curules, por lo que analistas consideran que los 23 votos de Movimiento Ciudadano serán claves para definir los liderazgos de este órgano legislativo. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de verles miércoles de Mariana. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenida. También nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Gracias, querida Mariana. Buenas noches a todas y todos. También nos acompaña Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. ¿Cómo estás, Eder? Buenas noches. Muy bien, Mariana. Muy buenas noches a todas y todos. Y Ana Montaño, feminista y activista. Buenas noches, Ana. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, igual con ustedes. Buenas noches a todas. Bien, pues primer punto de la noche. Comienzo contigo, Eder. ¿Qué opinión te merece esta idea de hacer una megabancada de Morena pues para ocupar la presidencia de la mesa, la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados? ¿Cómo ves esta idea? ¿Es viable? Pues será viable si se logran poner de acuerdo en las 3 grupos parlamentarios, porque hemos visto que ha habido muchas tensiones últimamente, tensiones que han provocado que algunos procesos se atrasen. Y que tienen que ver pues con los juegos políticos que hace cada uno de los partidos de la Alianza por la Cuarta Transformación. Entonces, primero que tendremos que ver si se ponen de acuerdo. Si logran ponerse de acuerdo, me parece, como yo lo digo como militante de Morena, me parece que es
una buena noticia porque entonces los conflictos se darán en el debate interno del grupo parlamentario y no afuera en donde ya hay que salir al pleno del Congreso a defender un punto que es el de la Cuarta Transformación. Entonces, desde ahí, desde lo político, me parece que el primer obstáculo será que se pongan de acuerdo al interior después, que en el debate parlamentario vean si es legal, porque todavía está esa duda si es legal hacer esto. Lo que me queda claro es que también es una respuesta a la iniciativa que el INE aprobó para impedir la sobrerepresentación, que insisto, no, a mí no me parecía mal que se impida la sobrerepresentación. Entonces me parece que este movimiento tiene que ver con que ya no pueden recurrir a estas herramientas y entonces buscan generar una bancada sólida, unificada de toda la coalición por la cual la gente votó, o sea, lo que sucedería al final de cuentas es que se vería expresada la voluntad de la gente, porque cuando votan para diputadas y diputados, votan por la coalición, y esa coalición es la que se va a ver reflejada si se hace una gran bancada de Morena. Entonces, pues, si nada legal lo impide, me parece que es una propuesta que le permitirá a Morena tener gobernabilidad en la Cámara de Diputados. Alfredo, ¿tú coincides con esta lectura? Estamos a unos días de que inicie la nueva legislatura y después de que el INE ya determinó y asignó estas diputaciones plurinominales, pues efectivamente estamos empezando a ver este juego político, estas estrategias en el Poder Legislativo para ocupar los puestos en donde se toman las decisiones. ¿Qué decir de lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados y de esta idea de hacer una mega bancada de Morena? Bueno, primero decir que el hecho de que Morena o cualquier partido no tengan una mayoría que les permita hacerse de los órganos de control de las cámaras del Congreso no compromete la gobernabilidad. Si algo hemos visto y algo positivo vimos de la legislatura que pasó, quizás de lo poco, fueron las 3 presidencias que hubo. La verdad es que el papel de Porfirio Muñoz Ledo, de la diputada Rojas, de la diputada Sauri, fue muy bueno en la conducción de los trabajos de la Cámara, y creo que muy buenos mensajes por parte de la oposición, tanto de la oposición como del partido en el gobierno en aquel entonces, sobre varios episodios, varias cosas que vimos difíciles, tensas alrededor de la legislatura que está saliendo. Entonces, pues de entrada, creo que el simple planteamiento del problema es otra vez como este grotesco juego que se presenta en muchos aspectos de la vida democrática del país, donde se hace pasar a la democracia como la imposición de mayorías sobre minorías, y pues si así pasa en el Congreso, así están todos los aspectos de la vida pública del país. Yo la verdad busqué como loco desde la mañana, desde que supe que íbamos a estudiar este tema, y no encuentro de dónde se podría agarrar Morena, por lo que veo Eder tampoco, ni siquiera Ignacio Mier, el coordinador de la bancada de Morena para la siguiente legislatura, tiene claro de dónde cree que la ley le permite hacer esto, porque lo que está diciendo en este momento Eder, de hecho contradice o contraviene la forma en la que están diseñadas las boletas en sí mismo, para que la gente nos lo entienda. Cuando uno vota por Morena y tiene la opción solamente de votar por Morena, no está votando por toda la coalición. Esa era una gran parte justo del problema que nos tenía debatiendo aquí tantas veces, los problemas post-elección relativos a la sobrerepresentación. Entonces, más allá de las reglas de sobrerepresentación, sí hay una especie de fraude al electorado mismo, que ahora resulta que, aquí nos lo dijeron muchas veces, hay compañeros, no solamente compañeras como las que están hoy, sino personas de Morena que vinieron a deslindarse del verde, ¿no? Decir, ese no es el proyecto político de la Cuarta Transformación y demás. Aparte de hacerlo en el momento en el que estamos viviendo o estamos pendientes de la resolución de aspectos importantísimos, como lo del Partido Verde en uso indebido de influencers y demás, pues nos tienen, o creo que deberían de tener en confusión a todas las personas que le dieron esa oportunidad, o esa nueva oportunidad, otra oportunidad, sí, por primera vez, o el voto
que le hayan dado al partido en el gobierno. Entonces, pues más de lo mismo, politiquería, jueguitos, que aguas, porque hay ya declaraciones que por lo menos yo no había visto. Siempre hay tensiones al inicio de una legislatura, pero hoy ya dice el coordinador, por ejemplo, del PRI, que podrían hasta aventarse los 3 años con la mesa de decanos, que es la mesa de los más longevos diputados que se forman al inicio para poder integrar la mesa que va a gobernar los 3 primeros años. Eder, levantaste la mano, pero vamos a escuchar primero a Lisa y a Ana. Lisa, Alfredo dice imposición de mayoría sobre las minorías. ¿Cómo ves tú este tema en la Cámara de Diputados, la disputa que se está dando por la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política? Yo creo que no nos tenemos que hacer tantas bolas, es decir, la ley es muy clara y en ninguno de los instrumentos que norman la vida legislativa, pues está prevista la posibilidad de que se pueda integrar una mega bancada por una coalición que se presentó justo para efectos electorales, pero no para efectos de la representación parlamentaria. Las bancadas se integran por los partidos políticos en la conformación en la que están y en ausencia de un partido político que tenga esa mayoría total de los más de 300 diputados, como decía la nota, pues la mesa directiva tiene que rotar primero al partido que haya ganado la mayor cantidad de curules y después a la primera minoría y después a la segunda minoría. Eso es lo que tendría que pasar con la mesa directiva, y la Junta de Coordinación Política pues también tendría que integrarse de acuerdo a lo que está previsto por la ley. Ahora, creo que sí es muy interesante saber cuál es la motivación detrás pues, de esta jugarreta para poderse quedar con el control de la mesa directiva los 3 años de la legislatura. Y yo veo por lo menos 3 cosas, ¿no? Una, si la revocación de mandato se reglamenta en el Congreso y se resuelve la omisión legislativa de la que hablábamos el lunes, y se da el ejercicio y no se refrenda al presidente, sino que se vota por la revocación, pues quien se quedaría al frente del gobierno y quien tendría la facultad de convocar elecciones sería el presidente o la presidenta de la mesa directiva. Entonces, por eso es importante controlar durante los 3 años la presidencia de la mesa directiva. Segundo, ¿se acuerdan que cuando estuvo en la presidencia de la mesa directiva, Laura Rojas tenía dentro de sus facultades del presidente o la presidenta de la mesa directiva la posibilidad de poner acciones de inconstitucionalidad con respecto a proyectos legislativos que hubiesen sido aprobados por la mayoría legislativa y que en ausencia de una minoría legislativa que se ponga de acuerdo para presentar este tipo de recursos existe esa facultad? Entonces también hay un interés de controlar esa mesa directiva para evitar justamente pues otros actos contenciosos con respecto a las reformas que se plantean, y creo que es importantísimo ver la agenda legislativa que están planteando todos los partidos, en donde, por ejemplo, la agenda parlamentaria de Morena que se presentó en la previa de estos días, pues trae otras reformas constitucionales sumamente importantes. Y tercero, los órganos de gobierno, ¿no? La Jucopo, por ejemplo, tiene la posibilidad de llamar, de presentar no solo el anteproyecto de recursos humanos, materiales y económicos que se le van a dar adentro de la Cámara a todos los partidos políticos, sino también de hacer el llamado a sesiones para los nombramientos de órganos desconcentrados, de consejero presidente y de consejeros electorales, que también es relevante con miras a la reforma electoral que plantean hacer en los próximos años. Entonces, no es casual que se esté dando este conflicto, pero no nos perdamos en si es legal o no es legal, porque la realidad es que no es legal, punto. Ana, ¿tú cómo ves este tema? Lisa ya expone algunas de las motivaciones para ocupar la mesa directiva. ¿Qué implicaciones tendría una megabancada de Morena? ¿Lo ves viable? Pues coincido con Lisa en que pues, las leyes actuales no permiten esta lógica. Digo, la única forma que yo veo es que, pues como se hizo incluso en esta todavía legislatura, la 64, es que, pues bueno, los legisladores y las legisladoras cambian de partido, ¿no? Y entonces es así la única manera que yo veo en que podrían nutrirse. Sin embargo, no sé si esto sea, bueno, primero deseable en términos ideológicos, obviamente, pero ya dejándose fuera y pensándolo en términos como pues numéricos, literalmente, pues ni así alcanzaría, porque bueno, como sabemos, la ley orgánica precisa 2/3 de los legisladores para poder tener este control, digamos, permanente, ¿no? Y eso implicaría, pues, 334 legisladoras y legisladores, cuando que, pues, la coalición
PRIAN-RD o Va por México tiene más de 200 en promedio, ¿no? Entonces no se alcanzan los 300 haciendo la suma de 500. En ese sentido, pues bueno, creo que lo que explicó Lisa es muy ilustrativo sobre las razones por las cuales se está buscando este control. Yo creo que pues es difícil hacerlo mediante la parte numérica y tocará pues hacer muchísima negociación política, ¿no? Y sobre todo dialogar mucho. Ojalá que para esta legislatura tengamos una oposición mucho más consciente del momento histórico que se vive y pues intereses mucho más digamos, cercanos a lo democrático, porque finalmente, bueno, esta idea de que hay una pues una pretensión de mayoritariamente aplastar a las minorías, pues me parece un poco equivocada, porque la realidad es que las alianzas y las coaliciones, tanto legislativas como de gobierno, se forman en todo el mundo, en las democracias que tienen mejores calificaciones democráticas por las mismas instituciones liberales, y pues quieren decir justamente representar a la población, que es un conjunto muy diverso, ¿no? Encontrar los puntos de conexión entre las agendas y a partir de ahí construir pues bueno, proyectos, iniciativas, leyes, etcétera, que puedan mejorar o bueno, llevar hacia esos lugares la calidad de vida, ¿no? Entonces, si es en ese contexto, yo creo que depende mucho, pero estas ideas como tan, pues, maniqueas de decir una mayoría o es necesariamente mala, a mí me parece que no, al contrario, si estamos hablando de que las agendas se construyan de manera conjunta y representando la diversidad del electorado, que por cierto votó en la elección antepasada en 52% por la coalición encabezada por Morena, pues definitivamente sería algo positivo, ¿no? Pero totalmente de acuerdo que pues, las razones son mucho más pragmáticas y un tema de números para poder conseguir distintos objetivos en lo que resta del sexenio. Eder, 30 segundos porque se nos acabó el tiempo del bloque. Rápido, coincido con Lisa en el asunto de por qué le interesa a Morena tener la presencia de la Cámara de Diputados. Es estratégica en este momento y por supuesto que lo van a buscar, que sea en el marco de la legalidad y la negociación política. Dice Alfredo que la gente que votó por Morena no votó por la coalición y tiene razón, pero la gente que votó por el PT y por el Verde sí votan también por la coalición, sí votan por Morena y hay muchos casos de voto cruzado porque la gente vota por la coalición que está aliada para llevar a cabo la cuarta transformación. Entonces, insisto, si ese proceso, esa iniciativa se ve reflejada, lo único que se verá reflejado es la voluntad del electorado que, como bien dice Ana, fue del 52% a favor de este movimiento. Bien, pues Alfredo, ¿quieres agregar algo? Tenemos 10 segundos. Pues que no es cierto, que hay personas que pueden votar por el Verde. A ver, nada más pensemos en nuestra boleta, en la boleta que vimos el 6 de junio. Estamos votando por la coalición, estamos votando por el partido. Lo que acaba de decir Eder es absolutamente falso. Bien, pues vamos a ver si esta idea de Morena prospera en la Cámara de Diputados. Por lo pronto vamos a una pausa luego de 2 años de resistencia por parte de las familias afectadas. Ayer Fonatur informó que el Tren Maya ya no cruzará la ciudad de Campeche y que con esto ahorrará 2,000 millones. ¿Una decisión práctica o un tropiezo frente a las resistencias de las comunidades? Regresamos a ver qué opina la mesa. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto. Regresamos a Punto y Contrapunto. El Tren Maya nuevamente modificó su ruta. Luego de enfrentar el rechazo de habitantes de Campeche, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, informó que el tren ya no ingresará al centro de esta ciudad, sino que pasará por la periferia y la estación estará cerca del aeropuerto de la entidad. Tras la presentación de los lineamientos de diseño y planificación urbana de la macroobra, Jiménez Pons dijo que el paso del tren por el centro de Campeche implicaba construir un viaducto de 14 kilómetros y reubicar a 300 familias. El colectivo Tres Barrios, que encabezó la oposición a la ruta, reconoció que las autoridades hubieran recapacitado y que hubiera primado la razón y no la imposición. Jiménez Pons dijo que el cambio fue por una cuestión práctica, pues cruzar Campeche implicaba problemas de tipo técnico y que algunos grupos que describió como menores no querían la presencia del tren. Señaló que el nuevo trazo significará ahorros por 2,000 millones de pesos y que se deberá crear un sistema de transporte para que sea posible trasladarse entre el centro y la nueva estación. Tres Barrios, integrado por habitantes de 3 barrios tradicionales, apuntó que durante 2 años 110 familias se habían resistido a los desalojos a los que se les quería obligar
y que muchas otras se oponen a que se destruyan sus barrios, sus vínculos y su identidad. Aclaró también que los juicios de amparo que presentaron contra el trazo de la obra siguen en curso y que no desistirán hasta que haya alguna garantía legal sobre el cambio de ruta. Segundo tema de la noche, comienzo contigo, Alfredo. Retomamos el tema del Tren Maya y bueno, ya la nota hacía una explicación sobre la decisión que se tomó de cambiar la ruta que pasa por Campeche del tren. ¿Qué decir de esta decisión? ¿Te parece que fueron los amparos de las comunidades que han presentado o que se oponen a este megaproyecto? ¿O crees que fueron también los costos que implicaban? No sé, mira, habría que analizar qué tanta importancia tuvo que la resistencia viniera de una comunidad del centro de Campeche, que no se puede invisibilizar tanto como se ha tratado de invisibilizar, como este gobierno ha tratado de invisibilizar las resistencias que están dando en los distintos pueblos que están contemplados a afectar en este megaproyecto de la muerte, como le hablaron, como le dijeron algunas personas indígenas que no se les permitió la entrada al Zócalo capitalino en la conmemoración de los 500 años de su resistencia, por cierto. Hay un artículo de Luis Hernández Navarro del año pasado, de marzo del año pasado, que creo que es el mejor artículo que se ha escrito para entender muy bien la profundidad, cómo este concepto de desarrollo que se está tratando de imponer en la península de Yucatán, pues está construido sobre el neoliberalismo puro, ¿no? Esta idea de que la pobreza y la precariedad en las comunidades de Yucatán, por ejemplo, son producto de un supuesto aislamiento y de una falta de Estado, dice Luis Hernández Navarro, pues no es cierto. La miseria que se vive en esas regiones no es falta de ese desarrollo, o sea, de esa forma de vender el desarrollo, de imponer ese modelo de desarrollo, sino de un modelo de acumulación de capital que ha sido impulsado por el Estado y el mercado, y muchas cosas que pueden dar testimonio de esto están ahí desde, 2017. Yo recuerdo perfectamente que cuando se presentó el proyecto de Nación 2018-2024 ya venía, ¿no? El Tren Maya, entre muchas otras cosas. Hay que recordar quién encabezó la coordinación y el armado de ese proyecto de Nación 2018-2024, que fue Alfonso Romo. Que esto, con lo que explica Luis Hernández Navarro, pues hace todo el sentido con lo que ya hablamos en algunas ocasiones aquí sobre ese megaproyecto de Alfonso Romo, con el que se intentaba crear suelo ideal para la siembra, pero que terminó devastando incluso son territorios importantes y naturaleza en la zona de Tizimín. Entonces, ese modelo de desarrollo que ha privilegiado, que estuvo impulsando Alfonso Romo hacia el sur, es lo que realmente está detrás de los intereses de quienes apoyaron y quienes impusieron esta idea del Tren Maya, que, como digo, si desde 2017, cuando se presentó el 20 de noviembre ese plan de ese proyecto de Nación 2018-2024, ya era una decisión tomada, lo que hemos visto en los últimos años es ver al gobierno tratando de adaptar las cosas que estuvieron en falta desde un primer momento para llegar a esos consensos que tendrían que darse en las comunidades, para preguntarles a ellas cuál es su modelo de bienestar o de estabilidad, no de desarrollo, no de un desarrollo neoliberal impuesto por un gobierno supuestamente de izquierda. Violado absolutamente el derecho de los pueblos indígenas a esa consulta previa, libre e informada, como la propia Organización de las Naciones Unidas ha documentado en nuestro país. Ana, ¿tú cómo ves este cambio en la ruta del Tren Maya en Campeche? Tomando en cuenta lo que acaba de ocurrir en esa entidad, ¿podríamos esperar que ocurriera lo mismo, que se tomara en cuenta a otras comunidades que también se oponen en la construcción de este Tren Maya, por ejemplo en Yucatán, en donde también ya se han otorgado ciertas suspensiones a la construcción de esta obra? ¿Cómo lo ves? Porque es un tropiezo frente a las comunidades. Al contrario, creo que se fortalece el proyecto estratégico del Gobierno de México, que es el Tren Maya, porque precisamente una de las fortalezas y de las promesas de este gobierno ha sido incorporar la voluntad popular a las decisiones justamente de esta administración. Hay distintos programas como el PEDMU, el Programa de Mejoramiento Urbano que lleva a cabo la SEDATU, o el programa La Escuela es Nuestra que lleva a cabo la SEP, que incorporan modelos de participación comunitaria desde su diseño, y que es muy importante cómo se van formando estos acuerdos y estos
consensos dentro de las comunidades. Por supuesto que construir consensos dentro de comunidades y además alinearlos a proyectos estratégicos a nivel nacional, pues no es una tarea nada sencilla. Creo que quienes así lo crean, pues no lo han intentado en ningún momento, no han estado frente a esas tareas en ninguna ocasión, y pues evidentemente a mí me parece que en términos de análisis de política pública, pues es algo positivo que una política pueda ser flexible y sujeta a cambios que van de acuerdo a los temas democráticos. También otra de las precisiones que quería hacer es que en la nota se dice que, digamos, como que el titular de Fonatur mencionaba que no había consideración de la opinión popular, pero creo que, es un tema de lecturas, porque ahí habla de que los tiempos y costos de la relocalización iban a ser muy extensos y que esto perjudicaría como la ruta y la planeación del mismo tren, lo cual implica pues que sí, las voluntades están siendo tomadas en cuenta, y creo que, en ese sentido sí, el ahorro que va a conllevar de 2,000 millones de pesos puede ser pues muy fructífero, ¿no? Si se va a repetir en otras comunidades, pues dependerá de la organización de las comunidades. Yo creo que la sociedad civil debería estar abogando por esta organización y que sea efectivamente democrática. La democracia se construye así, ¿no? A través de acuerdos y de negociaciones y de tomar en cuenta a la gran diversidad de la población. Pues en ese sentido yo creo que es algo pues positivo este cambio, y ojalá que sirva para seguir tomando en cuenta a las comunidades en el diseño del proyecto. Lisa, se está tomando en cuenta las comunidades. ¿Qué opinas de este cambio en la ruta del Tren Maya por Campeche? ¿Qué implicaciones tiene para el megaproyecto? Yo creo que justo el análisis del proyecto del Tren Maya se tiene que hacer por tramos, y lo hemos discutido mucho en esta mesa, porque creo que no es lo mismo efectivamente cuando estábamos hablando del paso, por ejemplo, por zonas protegidas de selva, en lo que podría ser el tramo de Escárcega-Chetumal, ¿no? Que justamente la posibilidad de modernizar la vía que ya corre por la ciudad de Campeche, la estación que ya existe en la ciudad de Campeche, y conectar pues uno de los puntos principales del interés del Tren Maya, que se supone que es un tren turístico, con una ciudad que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Declarado por la UNESCO, que es una ciudad justamente que ya tiene la infraestructura por la que en realidad podía haber pasado el tren. Aunque sí tengo que decir que cuando estamos mirando toda esta parte de la ponderación de los derechos y de los objetivos de política pública, lo que podría entregar el tren, pues evidentemente de un lado están los derechos de vivienda, propiedad, etcétera, arraigo territorial, pertenencia a la comunidad de las personas, en este caso, que promovieron sus acciones legales. Pero también por el otro estaba la posibilidad de que realmente pues ese tren sí llegara a la ciudad de Campeche, sí pudiera conectar un punto turístico, sí pudiera aprovechar la infraestructura que ya existía ahí, y que eso se hubiese solucionado si en realidad antes de empezar formalmente las obras del tren se tuvieran solucionados los temas de derecho de vía, la compra de los terrenos para las estaciones y demás, que parecería, insisto, no conozco el fondo del asunto de lo que promovieron estas comunidades, que es una de las cosas que no queda resuelta, porque no están de acuerdo tampoco, no estuvieron de acuerdo con los planes de reubicación y de expropiación para la compra del derecho de vía y el paso del tren. Ojalá realmente esto signifique un ahorro, de acuerdo a la revisión somera que hice del nuevo tramo. Va a quedar, digamos, como lo suficientemente lejos del centro como podría ser el aeropuerto, pero todo en Campeche está tan cerca que son 10 minutos y al final del día pues no estaría tan grave. Lo que creo que habría que subrayar en este caso muy particular, que no es necesariamente una consulta indígena o no es el caso de los recursos naturales, es que se empezó esta obra en este tramo sin resolver los derechos de propiedad. Bien, finalmente, Eder, y te pido un poco de brevedad porque se nos fue el tiempo. Prácticamente ninguna de las obras de infraestructura de este tamaño inician teniendo resueltos todos los permisos de suelo. Se tiene que ir resolviendo tramo por tramo, prácticamente en todos los casos. El proyecto del Tren Maya es el proyecto de infraestructura más reconocido en América Latina y el Caribe, y además ahora que a partir de la voluntad de una comunidad de 300 personas, que además no fue por consenso, es decir, no hubo unanimidad, incluso al interior de esta pequeña comunidad, no todo mundo estaba en contra del tren, pero escuchó el gobierno de México y en vez de hacer lo que antes se hacía para imponer un proyecto tan importante de infraestructura, escucharon y entonces resolvieron pasar por otro lado. ¿A quién le afecta realmente esa modificación? A la población, que ahora va a tener que pagar
pagar una combi o un camión para llegar a la estación del Tren Maya, que antes iba a estar ahí en el centro de su ciudad, a los comercios locales, que por supuesto que va a haber pérdidas en la inversión dentro de la ciudad de Campeche, porque el Tren Maya está generando un montón de inversiones para los municipios en donde va a pasar el tren. El presidente López Obrador hace muy poco tiempo, un par de semanas, en la presa del Zapotillo, dio a conocer que como hay 3 comunidades que se oponen a que se construya esta presa, sí, y no solamente es que se opongan porque no, el gobierno les iba a resolver su casa y el terreno, pero se inundan sus iglesias y se inunda a sus muertos, y así lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Por eso está proponiéndoles a estas 3 comunidades que les permitan utilizar la presa hasta el 80%, para que no se inunden las comunidades, sigan viviendo ahí, y entonces el costo será que no se pueda cubrir de agua al estado de Guanajuato. Eso es escuchar a los pueblos, aunque sean minoría, que lo son. Los está escuchando el gobierno de México y está atendiendo sus necesidades. Y ojo, lo mismo puede suceder en la región Laguna con el tema del agua. Ya el gobierno de México hizo una propuesta concreta y está muy consensuada, pero si un grupo minoritario se opone, entonces no se lleva a cabo ese proyecto tampoco. Bien, pues se nos fue el tiempo de este bloque, tenemos que hacer una pausa, vamos a darle seguimiento seguramente a la construcción del Tren Maya. Vamos a otro tema. Hace poco el gobierno federal reconoció que la Bartolina, ubicada en Tamaulipas, es la zona de exterminio más grande del país, donde la delincuencia incineró de manera ilegal cuerpos de personas que previamente habría secuestrado. ¿Qué acciones están tomando las autoridades en la zona? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Hace un mes se dio a conocer que un grupo de madres buscadoras había ofrecido una tregua a un cártel del crimen organizado para entrar a la Bartolina. Ubicada en Tamaulipas, muy cerca de la frontera con Texas, la Bartolina es una zona de exterminio, la más grande del país, donde desde hace algunos años otra colectiva ha arañado la tierra para recuperar cientos de restos óseos calcinados, restos de personas desaparecidas supuestamente por el cártel del Golfo. La comisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana, informó que media tonelada de restos habían sido localizados en ese lugar, pero al parecer la Fiscalía General de la República, la FGR, no reconoce más que 67. Veamos en contexto. Según la comisionada nacional de búsqueda Carla Quintana, la Bartolina es la zona de exterminio más grande del país. Ubicada en un ejido del mismo nombre, la Bartolina fue utilizada como centro de cremación clandestina supuestamente por el cártel del Golfo. Se ubica en Matamoros, Tamaulipas y la frontera con Brownsville, Texas. Hace un mes, la Comisión Nacional de Búsqueda reconoció que el lugar se localizó en 2017. Quintana dijo que desde entonces se han recuperado al menos 500 kilos de restos óseos calcinados. Según una investigación periodística, desde 2011 el familiar de una persona desaparecida lo denunció, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto ocultó su existencia. En 2016, la colectiva Madres Unidas por Nuestros Hijos, San Fernando, empezó a hacer búsquedas y reporta que ha recolectado por lo menos 750 kilos de restos óseos. La Fiscalía de Tamaulipas informó también que hicieron al menos 4 diligencias a este lugar entre 2018 y 2019 y que entregó la investigación a la FGR para que continuara con los trabajos de exhumación y extracción de restos. Pero la Fiscalía General de la República solo reconoce haber recuperado 67 kilos. Delia Quiroa y otras personas de la Unión de Colectivos Madres Buscadoras de Tamaulipas dijo que en julio solicitaron al cártel del Golfo una tregua, intentaron entrar a la Bartolina acompañadas de la CNDH, pero no pudieron porque está resguardado por la FGR. La semana pasada hicieron un plantón en la sede de la Fiscalía General de la República para que se les permita supervisar los trabajos que ahí se hacen. Quiroa informó que fueron recibidos por la fiscal Sara Irene Herrerías, quien les dijo que no eran 500 kilos de restos lo que se había procesado, sino 67, contradiciendo lo que informó la comisionada Quintana. Punto y contrapunto. Último tema de la noche, Ana. Una historia, pues francamente, de terror, muy dolorosa para nuestro país. ¿Qué revela esta situación en la Bartolina sobre la desaparición de personas, las fosas clandestinas en nuestro país? Pues efectivamente, creo que no hay más que lamentar de manera muy terrible y desgarradora lo que ha sucedido en Tamaulipas los últimos años. Ya lo hemos comentado también en este espacio.
Tamaulipas desafortunadamente ha sido, me parece a mí que el estado que más ha sufrido la descomposición social en los últimos 20, 30 años, ¿no? Tristemente, pues ha sido como el ejemplo académico de un narcoestado. Sabemos que 4 de los 5 exgobernadores desde los últimos 30 años pues están acusados y están siendo investigados por delitos relacionados con la delincuencia organizada, y pues es un tema que ahora este asunto de la Bartolina nos refleja las consecuencias sociales que tiene pues esta guerra en contra del narcotráfico iniciada en el sexenio Felipe Calderón, y que pues tiene a miles de familias en el país y particularmente en Tamaulipas buscando a sus parientes, a sus familiares que han sido desaparecidos en todos estos años, ¿no? La verdad es que creo que, bueno, pues es una situación que tiene que atenderse de manera urgente. El gobierno federal me parece que está poniendo mucho énfasis pues en el tema, ¿no? La Fiscalía está yendo de manera directa junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos a hacer la búsqueda en este predio. Y pues bueno, ahí también encontré algunas cifras de una ONG, el Instituto para la Economía y la Paz, que comentan que en 2021, pues en la percepción de recuperación de la paz en Tamaulipas ha mejorado del lugar 29 a nivel nacional al lugar 12, lo cual indica que pues de alguna forma va reconstruyéndose. Esto por supuesto no es una tarea de la noche a la mañana, y yo creo que para eso es muy importante que desde la Comisión Nacional de Búsqueda y desde la Fiscalía General de la República se tengan pues mecanismos mucho más transparentes, más fáciles de leer para la ciudadanía, ¿no? Que este tipo de situaciones como la diferencia en cifras se aclaren. Al parecer, y por declaraciones de un funcionario de la Fiscalía, se debe a que la Comisión Nacional de Búsqueda reporta el encuentro inicial, ¿no? Y que la Fiscalía lo toma en cuenta estas osamentas después de haber sido limpiadas de los restos de basura y demás que se tienen. Entonces, parece que es eso, pero yo creo que sí es importantísimo que en este proceso tengamos mucha claridad, mucha transparencia y sobre todo pues mucha coordinación entre las distintas instancias que están en el tema, ¿no? Lisa, en el debate sobre la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, de hecho, se propuso que la Comisión Nacional de Búsqueda pues tuviera un papel más importante en estos procesos. No prosperó esta iniciativa. ¿Qué decir de esta situación? ¿Qué más te preocupa? Creo que hay varias cosas que decir sobre este tema, y el primero es que efectivamente es un horror que en México estemos pues frente a la existencia de lugares de exterminio, ¿no? Había una entrevista muy poderosa en el podcast de la periodista Gabriela Barkentin, que cumple años el día de hoy, por cierto, a Carla Quintana, justo la comisionada nacional de búsqueda, en donde básicamente lo que Carla mencionaba es que no estamos hablando ya de fosas comunes, sino de lugares dedicados específicamente a la desaparición de los cuerpos, ya no solo la desaparición o el asesinato de las personas, para que sus casos nunca se puedan resolver, y que en la existencia de estos campos de exterminio pues queda también puesto sobre la mesa el hecho de que la delincuencia organizada opera en muchas circunstancias, no solo en la desaparición de las personas, sino también en la disposición de sus restos físicos, pues en plena colusión con autoridades de todos los niveles, y creo que esa es una de las primeras cosas sobre las que nos tenemos que detener para entender la magnitud de lo que sucede. Lo segundo que me parece importante con respecto a la Bartolina, pues es el tema de la seguridad de las personas buscadoras y las familiares y las madres, padres de las personas desaparecidas, que justamente en estos días decenas y centenas de defensores de derechos humanos y de organizaciones hicimos un llamado a las autoridades locales y federales para que se pueda garantizar la seguridad de estas personas en estos lugares de búsqueda, porque muchas veces cuando ellas llegan y tienen que hacer la intermediación de estas treguas para poder lograr la búsqueda y la recuperación de los cuerpos o los restos óseos encontrados, son amenazadas, y muchas de ellas han tenido que abandonar sus estados, perjudicando también la búsqueda y la cooperación con las autoridades, porque hay que reconocer que son ellas quienes se encuentran en estos lugares muchas veces antes de que la autoridad dé con ellos o que reconozca, como bien decía la nota, ¿no? que están en conocimiento de que existen y no han hecho nada por investigar. Bien. Y lo último es el tema de la crisis forense, porque si bien justamente lo que dice Ana es imperativo resolver las dudas en el debate público sobre la cantidad de restos óseos y evidencia que se está procesando, creo que ni de 67 kilos, ni de 500 kilos, ni de 750 kilos tenemos la posibilidad forense para realmente identificar a qué personas estamos encontrando. Y esto es sumamente complejo. Yo nada más vuelvo a recomendar esa
entrevista, porque Bien. ahí incluso la comisionada nos habla de los 4 tipos de búsquedas y me pareció un drama: inmediata, individual, colectiva y familiar, porque muchas veces estamos buscando cuerpos y estamos encontrando cuerpos y no sabemos a quién estamos encontrando. Entonces, este drama pues definitivamente nos tiene que ocupar más tiempo. Así es, completamente de acuerdo, es una situación muy lamentable. Eder, falta de atención, lentitud en los procesos de búsqueda, falta de transparencia también en las denuncias. ¿Qué decir de esta situación y de la actuación de las autoridades al respecto? Sí, es todo lo que dijiste. Sí, va muy lento el proceso de búsqueda, va muy lento porque apenas inició hace 3 años formalmente de parte del Estado, porque las madres buscadoras, los colectivos siempre han estado trabajando y resistiendo. Me refería de manera institucional, apenas inició con la formalidad que hoy lo hace la Comisión Nacional de Búsqueda, que lo hace también el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y me parece que por el buen trabajo que han hecho de la mano de los colectivos y de las madres buscadoras, por supuesto que cuando señalan que hay una contradicción con la Fiscalía y señalan el impasse que se está generando en la Fiscalía, tenemos que poner el acento entonces en exigirle a la Fiscalía que dé más transparencia, porque es su responsabilidad que haya certidumbre, por ejemplo, en esto que comentaban Ana y Lisa sobre la cantidad de cuerpos que hay en el territorio. Por supuesto que es desesperante. Fíjense lo terrible que es. Está por fin el Estado mexicano a través del gobierno federal, no el Estado mexicano, el gobierno federal está acompañando el proceso de búsqueda de las familias de personas desaparecidas. Y no es suficiente porque está solo el gobierno federal. Las demás instituciones del Estado mexicano se han quedado rezagadas en este proceso, e incluso ese rezago pareciera que en algunos momentos que implica ciertas complicidades o ciertos silencios que se están respetando hasta este momento, y eso me parece que se tiene que visibilizar, que se tiene que atender y que se tiene que dar la mayor transparencia, sobre todo a las familias, porque son ellas quienes de verdad han padecido esta crisis humanitaria tan terrible. Es muy grave lo que ahorita nos dijo Lisa, que haya centros de exterminio en México y que todavía no se pueda hacer una investigación a fondo porque atraviesa a muchas autoridades y a muchas instituciones que por supuesto que no les conviene que esto se sepa. Me parece que es algo muy grave y reflejo de la crisis humanitaria en la que nos metió esa política de sangre. Bien, Alfredo, por último, ¿qué decir? ¿Crees que la Fiscalía está sobrepasada con todo lo que han comentado los compañeros, las cifras que vemos? Y pues también es una situación que lamentablemente no solamente ocurre en Tamaulipas, también se han reportado algunas de estas fosas desafortunadamente en otros estados como Guerrero, Coahuila, Veracruz, en fin, Veracruz exactamente. Perdón, pero no es que la Fiscalía esté rebasada, es que hay una decisión de Estado de no buscar, de no acompañar integralmente, plenamente. O sea, se dijo muy superficialmente, pero el episodio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que fueron de las últimas cosas que sacó esta legislatura, lo debatimos aquí, tuvo la complicidad del propio presidente de la República, en contra de lo que dijo la comisionada Carla Quintana, de lo que supuestamente estaba apoyando el subsecretario Encinas, del presunto compromiso que tenía la secretaria de Gobernación con las familias buscadoras. El 10 de mayo, previo a la marcha histórica de madres buscadoras en la ciudad, estuvieron en Palacio Nacional pidiendo hablar con el presidente, pedirle que vetara la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y no lo hizo. Y no solo eso, semanas después se inventó Andrés Manuel López Obrador que la CNB y que Segov estaba de acuerdo con este cambio legislativo. Entonces, perdón, pero que los compañeros de Morena vengan a decirnos que el gobierno está haciendo todo lo que está en sus capacidades y sus posibilidades es absolutamente falso. No, hay muchísimo más allá de lo que tendría que ser lo que nos debían ya muchos gobiernos, que es por supuesto que este sistema nacional de búsqueda, por supuesto que la consolidación de los sistemas locales, que están siendo insuficientes, porque no nos
nos va a alcanzar ni la vida, ni la capacidad institucional, ni dando todo el dinero del mundo. Y para que lo entienda la gente, para dimensionarle el tamaño de lo que estamos viendo en la Bartolina, que en un país donde las personas desaparecidas se cuentan por kilos, nada más veamos lo difícil que está haciendo la identificación de la que se ha sido una prioridad de esclarecimiento de este gobierno, que es el caso Ayotzinapa. Para resolver esa crisis forense se necesita mucho más allá de una fiscalía que ya abdicó. Alejandro Gertz Manero tendría que ser removido y tendría que estar su remoción en el centro de la discusión y del Congreso nuevo, de la nueva legislatura, porque fueron ellos los que lo toleraron, fueron ellos los que le cambiaron la ley para que no acompañara a las víctimas, fueron ellos quienes lo llevaron a ese puesto donde solo su papel ha sido absolutamente infame. ¿Dónde está la agenda de justicia transicional? Pues nada más para cerrar, justo muchas organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo colectivos de víctimas, están pidiendo a través de ejercicio de derecho de solicitud a Segov que esos elementos de justicia transicional para parar la tragedia. Podemos buscar toda la vida, pero para parar la tragedia, para empezar a construir justicia, verdad, memoria, reparación y garantías de no repetición, se necesita explorar esa agenda que el gobierno traicionó, que abandonó, pero que sí dejó cuando todo era promesas y cuando todo era que iba a salir muy bonito en el propio Plan Nacional de Desarrollo, y ahora sobre allá va el litigio, pero mientras la complicidad sobre el infame papel de la Fiscalía General de la República tiene la venia de este gobierno y el silencio de todos los que están callando lo que está haciendo Alejandro Gertz Manero. Tenemos que hacer una pausa porque ya se nos acabó el tiempo. Eder, 10 segundos, por favor. Rapidísimo. Si estamos discutiendo este tema es porque es a partir de las declaraciones que dio la Comisionada Nacional de Búsqueda, que es de gobierno federal. El tratar de culpar de todo a y el fiscal general de la República. Déjame hablar, maestro, tú ya te pasaste. No. El fiscal general. A ver, Eder, concluye, por favor. Tratar de estar buscando la responsabilidad de AMLO o la irresponsabilidad de AMLO en todos los temas que vemos nos impide llegar al fondo, porque a poco ya se hizo ejecutiva la ley que se acaba de aprobar y por esa ley es que está siendo tan omisa. Hay un problema más de fondo ahí. Claras. Hay una ley. Bien, tenemos que concluir el debate por hoy. Podremos retomar el tema si quieren más adelante. Desafortunadamente se acabó el tiempo, pero ojalá que sí sean las víctimas una prioridad para este gobierno. Vamos a un corte, regresamos con la paparrucha de esta noche y para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas. Regresamos con la paparrucha de esta noche. Este lunes, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, aprobó la primera vacuna contra la COVID-19 desarrollada por Pfizer-BioNTech para mayores de 16 años. Como sabes, la FDA autorizó esta inmunización para su uso de emergencia en diciembre del año pasado, lo que ha permitido que la vacuna sea aplicada en ese país. La aprobación total implica que esta vacuna podrá ser comercializada. La decisión se dio luego de evaluar los datos de seguridad y de eficacia de la inmunización, que según la FDA tiene una eficacia del 91% en la prevención de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. La vacuna de Pfizer será puesta a la venta con el nombre de Comirnaty, una combinación de las palabras inmunidad, RNA y que supuestamente busca evocar comunidad. El nombre, por cierto, generó una ola de memes y comentarios que calificaron el nombre como demasiado cursi. Pero más allá del nombre, ojo con esto. La aprobación de la FDA no significa que quienes vivan en Estados Unidos podrán ir a la farmacia más cercana a comprar su vacuna. Primero, porque la vacuna sigue siendo gratuita en ese país. Segundo, porque la orden mínima para las autoridades sanitarias que quieran adquirirla es de 450 dosis. Así que no caigas en paparruchas. La aprobación de la FDA solo significa que la vacuna seguirá disponible en el mercado incluso cuando termine la pandemia. Por cierto, aunque la vacuna obtuvo el respaldo total para aplicarse a mayores de 16 años en Estados Unidos, la inmunización seguirá disponible para niñas y niños que tengan 12 años o más ahí en ese país. Recuerda que la mejor vacuna es la que te toca. Cuídate y lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia, ventila los espacios cerrados y si sales, por favor, usa cubrebocas que recuerda debe cubrir nariz y boca. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias a nombre de Genaro Lozano por acompañarnos. Gracias Lisa, gracias Eder, gracias Ana, gracias Alfredo. Cuídense. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa, muy buenas noches.